Queridos hermanos, vamos a tener una lectura en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Será breve porque no registraremos todos los acontecimientos allí narrados. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 19 en adelante. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los gentiles, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen firmes al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Hasta allí en la lectura de la palabra de Dios. Usted habrá notado allí en los primeros versículos que van aconteciendo algunas cosas y es importante que nosotros las señalemos. Cuando Pedro hace su descargo, hablando de cómo había llegado el Evangelio a los gentiles, también hace hincapié en la necesidad de que ellos tengan la oportunidad de recibir el bautismo por inmersión en virtud de su manifestación de fe lo antes posible. Pedro rindió cuenta sobre su incursión en los gentiles. Dice, y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. La experiencia del nuevo nacimiento se replica en quienes creen en el Señor arrepentidos e inician un camino de abnegada renuncia a sí mismos. Esto sucede con igual intensidad de cada generación. La vigencia del perdón y la salvación son inextinguibles, pero quienes comunicamos vamos restándole intensidad a nuestro anuncio. Allí creo, querido hermano y querida hermana, que tenemos que hacer un punto para destacar algunas cosas que son indispensables en este y en cualquier tiempo en donde tengamos la oportunidad de hablarle a las personas acerca de Jesucristo. En primer lugar, hay una experiencia sobrenatural, el nuevo nacimiento. Las personas cuando son expuestas a la predicación de la palabra de Dios, destacando las virtudes de Jesucristo, señalando lo que él hizo en la cruz, genera resultados. Algunos antes, otros después, otros durante, independientemente de cómo esto suceda, la palabra no retorna a él vacía. Ahora, aquellos que creen experimentan esta conversión, esta circuncisión del corazón e inician un camino nuevo, novedoso, lleno de luz, para poder entonces servir a Dios. Hay un extenso recorrido de aprendizaje para que estos hombres y mujeres puedan entonces servir a Dios con todo aquello que Él ha querido darles. Esto sucede en cada generación. Lo que le sucedió a Pedro en el pasado, también al apóstol Pablo, se va replicando de generación en generación, de tiempo en tiempo. Nosotros tenemos esta experiencia también. A veces es una experiencia esquiva. No tenemos la oportunidad, individual o colectivamente, de observar a personas que se arrepienten, que se rinden a los pies del Señor. A veces porque esto sucede continuamente en otros escenarios y nosotros tal vez no hemos hecho todo lo debido para tratar de entusiasmar a personas para que pasen tiempo escuchando la palabra de Dios. Yo recuerdo que cuando era muy joven invitábamos a las personas, ¿a quiénes? Aquellos sobre los cuales habíamos hecho un trabajo y habíamos orado por ellos. ¿Para qué? Para llevarlos. ¿A dónde? A la iglesia. ¿Para qué? Para que escucharan la palabra. En días de pandemia esto se dificulta, no tenemos las mismas libertades, pero el contacto personal no está limitado por esta contingencia que nos ha tocado vivir. Nosotros podemos también interactuar con personas, mostrándoles en nuestra vida que somos distintos y generando una oportunidad para la presentación del Evangelio. Si en esta generación vamos dejando algunas cosas que
fueron importantes para la iglesia en todo tiempo, nosotros le estamos quitando vitalidad a la palabra de Dios. Es decir, no es un problema que la palabra tiene, es un problema que tenemos nosotros como comunicadores de la verdad. Como comunicadores tenemos que hacer el gran esfuerzo de estar en inmejorables condiciones para poder llegar oportunamente con el consejo de Dios a aquellos que lo necesitan. Mire, la Escritura tiene un sinnúmero de cuestiones que tienen que ser consideradas en detalle. Mire, usted tiene que incorporar valores, tiene que ejercitar la bondad, tiene que presentarse humilde, tiene que demostrar que usted es una persona íntegra, pero además que es valiente. Si quisiéramos nosotros incursionar en cada uno de estos temas, seguramente excederíamos el tiempo que queremos dedicarle en esta oportunidad en particular. Qué importante, querido hermano, que nosotros sostengamos los valores cristianos. Los renacidos podemos sostener estos valores. Entienda esto, por favor, es importante que nosotros sostengamos los valores cristianos. Los cristianos tenemos una cultura y esa cultura tiene que ser defendida. ¿Cómo la defendemos? Viviendo como Jesucristo vivió. La bondad tiene que ser expresada, no tan solamente ser un discurso, no puede estar inmersa tan solo en la retórica. Nosotros tenemos que ser bondadosos, hacer cosas por el otro, con generosidad, con amabilidad, para que el otro sienta de manera inexplicable que algo inesperado ha sucedido con él. ¿De dónde vino este gesto? ¿Qué impulsó a esta persona a hacer esto que yo necesitaba tanto y no me atrevía a comunicarlo? La respuesta la coloca el Espíritu Santo en el silencio, en el susurro nocturno, diciéndole a los tales: ha sido Dios, piensa en Él, para que se eleve una acción de gratitud. Qué importante ser humildes. Mire, el conocimiento envanece y la gracia edifica. Cuando nosotros tenemos algún conocimiento, corremos el riesgo de sentirnos importantes o superiores. El conocimiento tiene que hacernos cada vez más humildes. ¿Qué decir de la integridad? Hace algunas horas hemos estado a 200 kilómetros de la capital federal, en mi ciudad natal, escuchando tal vez la expresión crítica de muchos que con dolor narraban cómo en el lugar en el cual se congregaban antes sucedían un sinnúmero de cosas que no reflejaban integridad, coraje. Mire, en este tiempo tenemos que recomponer la épica cristiana. Tenemos que volver a hacer las cosas como las hicieron aquellos que hicieron grande el nombre del Señor en la consideración, diríamos, temporal de las personas de su generación. Si predicamos a un Dios grande, a dos o tres personas tendrán la oportunidad de establecer si efectivamente es o no es tan grande como nosotros decimos. Ahora sí, conscientes de que Dios es grande, no dejamos a ninguna persona de decirle que lo es, seguramente será una innumerable muchedumbre intentando analizar en su recuerdo a ver si efectivamente es Dios como nosotros lo presentamos. Dios no necesita que nosotros lo presentemos. Él puede hacerlo solo. Si nosotros callamos, las piedras hablan. Sin embargo, tenemos el privilegio de hacerlo. Qué cosa buena. Cristo es aquel a quien nosotros tenemos que presentar a todo humano. Cierto es que cuando comunicamos lo sucedido, nos exponemos a observaciones subjetivas. Allí, ¿qué es lo que queremos decir? Mire, Pedro tenía que rendir cuentas. Y luego, cuando comenzó a suceder algo extraordinario con estos que venían de otro lugar, estos que eran chipriotas, Bernabé fue enviado por los ancianos para ver de qué se trataba esto que estaba sucediendo. Y en ambos casos hubo rendición de cuentas. Qué importante que es aquellos que tenemos la oportunidad de hacer algo, podamos decirle a nuestros hermanos mayores qué ha sido hecho, para que ellos puedan también juzgar la obra realizada. Por lo regular, cuando nosotros nos subordinamos, estrechamos lazos de unión. Nuestra comunión crece. Pero también se generan otras oportunidades, otros que vienen detrás o al lado nuestro también vienen con su iniciativa, y esa iniciativa, basado en la seguridad, en el gozo, en la satisfacción que produjo la anterior, es vista con buenos ojos y allí se relanza el servicio. La obra misionera crece a través de iniciativas personales, muchas veces de miembros de iglesias,
que desafiados y animados por el liderazgo y por sus pares, hacen aquello que Dios está esperando que sea hecho. Cuando nosotros comunicamos lo que ha sido hecho, es probable que haya alguna expresión crítica. Es importante que nosotros prestemos atención. Por ejemplo, mira, lo que has hecho no ha estado del todo bien. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? No tenemos que sentirnos mal, ni dejar de esmerarnos por esto. Muy por el contrario, esto significa que estamos en la órbita del cuidado de nuestros hermanos ancianos que velan por nuestras almas. Sin embargo, el principio bíblico nos impulsa a hacerlo así con nuestros ancianos. Pedro lo hizo a pesar de ser uno de los hombres más representativos de la cristiandad judía. Allí el apóstol de la cristiandad fue a explicar por qué él había dejado de lado su prejuicio, había interactuado con los gentiles, les había predicado el evangelio y en virtud del resultado extraordinario acontecido, les había ofrecido el bautismo por inmersión. Sobre la inclusión, esto de que el evangelio tiene que llegar a todas las etnias. Dios bendice la inclusión de las diferentes etnias. No propicia la mezcolanza debido al antecedente de Babilonia, al que el mundo se dirige nuevamente sorteando las barreras colocadas por Dios para sostener las nacionalidades. Estamos en curso de una serie de acontecimientos que subrepticiamente tienen el deseo expansionista de algunos y la defensa a ultranza de parte de otros que quieren mantener todo como fue hasta el presente. Ambos tienen cosas que aprender. No lograrán de pronto gobernar todo hasta el momento en que el Señor retire la iglesia, el anticristo se manifieste plenamente, la gran tribulación inicie y todos los acontecimientos expresados en detalle en la Escritura vayan sucediendo. Tampoco podrán aquellos que tienen el deseo, la intención de defender las nacionalidades como fueron entendidas para seguir como si nada hubiera acontecido, no tienen los recursos necesarios para lograrlo, por la misma razón antes dicha. He tenido la oportunidad de estar en iglesias en donde los de la misma nación se reúnen. Es decir, en un país cualquiera, una iglesia de argentinos o una iglesia de bolivianos en la República Argentina. Mire, las iglesias étnicas son extraordinarias para ese primer tramo en donde nos sentimos lejos de nuestro terruño, para poder recrear el ámbito cultural que nos ha albergado, pero es más saludable cuando nosotros logramos interactuar con aquellas personas del lugar, en donde nosotros podemos aprender las costumbres de nuestros hermanos locales y ellos observar las nuestras. Allí se produce una síntesis, alguno podría decir una simbiosis entre ambas culturas, y cosas buenas surgen a partir de esta interacción respetuosa. Así que para un servidor, esto es opinable, prefiere que las iglesias se nutran de todos aquellos que el Señor lleve a ese lugar y en ese lugar reciban al Señor Jesucristo como Salvador y también entrenamiento de calidad para poder servirle mejor. Moraban entonces en Jerusalén varones judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hubo un momento antes de que estos chipriotas salieran a llevar el mensaje del Evangelio, en donde este texto registra cómo era la realidad anterior. Sobre la expansión territorial del Evangelio. En muchas, si no en la mayoría de las oportunidades, el Evangelio se expande a través del trabajo arduo de hermanos que desconocemos. Esto no niega en absoluto el trabajo visible de quienes cobran por algún motivo, popularidad o notoriedad. Esto ciertísimamente afirma que la obra es mucho más de lo que nosotros advertimos por los sentidos. Así que el Evangelio se expande. Cuando personas se trasladan de un lugar a otro, ¿no les suena esto común a los acontecimientos que están sucediendo en nuestro tiempo? Mire, hay personas que a consecuencia de la guerra, una guerra arbitraria, innecesaria, están sufriendo, muchos pierden la vida, tienen que trasladarse compulsivamente. Este traslado compulsivo seguramente produce cuotas inenarrables de dolor, pero al mismo tiempo hay oportunidades. Hay oportunidades para quienes, siendo del Señor, ahora tienen otro escenario para, agradecidos por una atención, diríamos, indispensable para sostener la vida, llegados a un país vecino, pueden hablar de Jesucristo. Pero también aquellos que
reciben al extranjero, siendo ellos hombres y mujeres de Dios, para mostrar el amor de Jesucristo, y una vez hecho esto, de manera concreta, alimento, vestido y todo lo que sea necesario, a hablarles de Jesucristo. Había entre ellos, dijimos hace un instante en la lectura extensa, unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Algunos no lo hicieron, otros se tomaron el trabajo. Algunos lo omitieron, otros se involucraron. Y dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Cuando comprendemos que es para todos y es en cualquier lugar y nos dedicamos a esto, independientemente que en su presciencia Dios conozca quiénes, nuestra responsabilidad es llevarle el evangelio a todos. Por eso no tenemos que perder la calma ni tratar de forzar decisiones. Las personas tienen un tiempo y ese tiempo varía en función de cómo está constituido el psiquismo y las circunstancias vividas de cada persona. Cada persona tiene un tiempo diferente para comprender. Mi madre demoró aproximadamente 20 años. Un servidor también demoró aproximadamente 17 años en conocer. Algunos lo hacen de forma inmediata, otros a los 2 años. Otros en 2 o 3 reuniones aceptan al Señor. Validamos cualquiera de estos acontecimientos que suceden para la gloria de Dios. Dice que la mano del Señor estaba con ellos. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé para que fuese a Antioquía. Mira qué interesante. Lo dijimos y lo volvemos a repetir. Cuando algo acontece, la iglesia responsablemente ejerce supervisión. Es importante que haya supervisión. Y es importante también que nosotros estemos esperando esa supervisión. Cuando los sobreveedores miran sobre, lo hacen con la intención de suplir aquello que falta, de darte aquello que tú necesitas para hacer con mayor excelencia la obra que realizas. Por lo regular, tenemos esta impresión de que esta supervisión viene a soslayar algunas cuestiones que son importantes en el trato de los unos con otros para limitar nuestra libertad. De ninguna manera. Eran hombres. Es muy probable que hombres casados. Y dice que entraron, y cuando entraron hablaron, expresaron con palabras. Es importante que repartamos literatura, es importante que utilicemos las redes, es importante que grabemos anuncios y estos anuncios lleguen a oído de las personas. Pero es importante que cara a cara nosotros aprovechemos la oportunidad y le prediquemos la palabra a las personas, que con nuestra voz se escuche la palabra de Dios en donde se narra la salvación en Jesucristo. Eran judíos tal vez que utilizaban el griego y anunciaron el evangelio, lo predicaron. Cuando extranjeros se reubican, muchas cosas pueden suceder. Debido a ello, tenemos que ser tolerantes con ellos y pacientes con quienes quieren cambiar de residencia, ya que la obra se extiende a partir de estas notables iniciativas. Así que el evangelio se expande en lugares en donde hay crisis y en lugares en donde hay calma. En lugares en donde la situación económica es espléndida, tal vez en la actualidad no haya muchos lugares que queden así de esta manera descritos, y también en aquellos lugares en donde hay pobreza. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios corre. No hay obstáculo que pueda contenerla. Mire qué cosa alentadora. Le animo, querido hermano y querida hermana, en este tiempo o en cualquier tiempo que le toque vivir, en estas circunstancias que a veces nos preocupan. Mire, hay una persona, un individuo que puede apretar un botón y aparentemente todo termina. Sin embargo, para que esto acontezca, usted ha sido instruido muy bien. Tienen que suceder cosas que Dios ha expresado con claridad. Hasta tanto estas cosas no sucedan, mire, estará el botón y este hombre puede pensar e intentar hacer lo que todos le recomiendan que no haga, y esto no sucederá porque el Señor está en el trono gobernando. Él tiene toda autoridad. Él domina sobre todo, como cantamos a veces. Así que a estar tranquilos y serenos, a tratar de involucrarnos con aquellos que provienen de distintos lugares. En la República Argentina tenemos este
privilegio porque somos un lugar multirracial. Han venido y siguen viniendo de distintos lugares. Usted tiene la oportunidad de interactuar con personas que vengan de las zonas del conflicto. Sea amable, generoso, haga un esfuerzo, préstele el oído, también invierta, involúcrese de cuanta forma sea posible. Pero si bien esto es importante, usted tiene algo aún más importante. No tiene que dejar de hacer buenas cosas por sus hermanos en la fe, a quienes usted tiene que privilegiar en este hecho de orar, interesarse, sostener, contener, salvaguardando el vínculo para que esa comunión fraterna se extienda. Quiera Dios ayudarnos en este tiempo. Hermano, mi oración a Dios es que usted se sienta tranquilo, que usted pueda hacer las mismas cosas de siempre, planificando su vida como si ninguna de estas cosas estuvieran sucediendo, como si el calentamiento global no fuera algo que le va a complicar la escena en el futuro, y probablemente se la complique, pero usted no está concentrado en eso. Usted está concentrado en el Dios grande en quien usted ha confiado. Seguramente esta situación económica global y local nos va a complicar nuestra vida, pero usted no está concentrado pensando en cuántas cosas usted va a tener que de pronto hacer de manera diferente, cómo va a tener que resignificar sus gastos, cómo va a tener que reordenar sus finanzas. No, no, no. Usted tiene tranquilidad porque Dios ha prometido proveerle de todo lo necesario. Comida y vestido no va a faltar. Así que no podemos perder la calma, no podemos entrar en un estado de ansiedad o de desesperanza. Aunque un conflicto bélico como nos atravesara ya por el año 82 a los argentinos, nos involucrase nuevamente, usted tiene todos los recursos emocionales y espirituales para estar equilibrado, estar en su centro, no salir de su eje, porque las promesas de Dios han de cumplirse, con la aprobación de Satanás o sin ella, porque Dios es todopoderoso y Satanás ha sido vencido. Así que, querido hermano, querida hermana, disfrute este andar glorioso, de victoria en victoria, porque este es nuestro futuro venturoso, porque el Señor Jesucristo lo ha diseñado para que nosotros lo disfrutemos de esta manera. Que Dios bendiga su palabra, querido hermano, que usted experimente el tratamiento que el Espíritu Santo pueda hacer con este texto o estos textos que hemos hecho para que usted se sienta bien, para que usted sienta gozo en su corazón, para que usted esté expectante del retorno visible del Señor por su iglesia. Que Dios bendiga su palabra.